Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento del Evangelio correcto conforme a lo predica Jesús de Nazaret. El conocimiento perfecto del Evangelio de Jesús de Nazaret solo se podía entender cuando la manifestación del Hijo del Hombre estuviera en la tierra. Entonces eso significa que se conocerían las cosas espirituales. Ahora nosotros sabemos que espíritu y carne son dos cosas totalmente diferentes, totalmente distintas. Nicodemo, uno de los principales entre los fariseos y entre los judíos, llega con Jesús de Nazaret de noche y le pregunta que qué tiene que hacer para heredar el reino de Dios. Te es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús de Nazaret le dice: lo que es nacido del espíritu, espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. Pues ahora vamos a ver dos cosas: la carne y el espíritu. La carne es lo que se ve. La carne es lo material, es el conocimiento o el entendimiento de las cosas que pueden ver. Por eso todas las doctrinas, todas las religiones son doctrinas de carne, porque ellos no tienen el conocimiento del espíritu. Ellos basan sus enseñanzas, sus doctrinas, sus prohibiciones en lo que está escrito del viejo pacto, de lo que hicieron los profetas, los antiguos, y todo lo que se vio, todo lo que es carne. Entonces, de hecho, eso es bien importante que nosotros lo sepamos. Entonces, quiere decir que cuando viniera la enseñanza del Espíritu, entonces se iba a conocer el entendimiento correcto de la predicación de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque espíritu es conocimiento, es sabiduría. Entonces, lo que es enseñado, no necesita usted verlo, usted tiene que creerlo. Por eso cuando viniera la enseñanza del Hijo del Hombre, ¿hallaría fe en la tierra? No iba a encontrar fe, porque la fe que tenía la gente era la fe que le había enseñado una doctrina carnal, las doctrinas de hombres, la doctrina religiosa. Entonces, cuando viene el conocimiento del Espíritu, entonces es cuando viene el entendimiento. Entonces, ahora nosotros vamos a entender qué es el fin, pero conforme al Espíritu, porque las cosas que dijo o que predicó Jesús de Nazaret no tenían ninguna relación con la carne. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Esas son las doctrinas de hombres. Eso es una enseñanza conforme a lo que vieron. Por eso muchos quieren imitar al judío, a Jesús de Nazaret. No, pero a él no había que imitarlo. A él lo que había que hacer era creerle. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo, para que todo aquel que en él cree, no dice en todo aquel que lo imite, todo aquel que le prenda veladoras, que le prenda velas, que lo saque a pasear en un cajón de madera, que haga copias y réplicas en bultos de madera, de yeso, no dice eso. Dice que le crea. Entonces, por eso les vuelvo a repetir, esta es una enseñanza sumamente importante, pero para aquel que es entendido, para aquel que conoce la verdad. ¿Por qué? Porque yo lo que le estoy enseñando es la forma espiritual de lo que ya Jesús de Nazaret predicó. Yo no hice este libro ya estaba cuando yo comencé a tener el entendimiento que me fue dado por medio de Dios el Padre. Entonces ahora vamos a leer rápidamente, y lo que le quiero dar a entender es que cuando se habla de cielo, oiga bien, no se habla del cielo físico, lo que la gente mira, el cielo con estrellas, el cielo está nublado, el cielo está despejado, el cielo tiene brumas, tiene, bueno, de todo. No habla de ese cielo cuando Jesús de Nazaret habla de cielos o de cielo.
está hablando de doctrinas. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. O sea, son grados en conocimiento. Por ejemplo, un cielo era lo que predicó Jesús de Nazaret. Segundo cielo, lo que predicó Pablo, que fue la gracia. Y tercer cielo, lo que le estoy enseñando yo hoy, que son lugares celestiales. No tiene nada que ver con lo que usted mira con los ojos, no. Es con lo que tiene en el entendimiento. Entonces vamos a comenzar y voy a leer rápidamente porque es importante y vamos a leer muchos versículos. Vamos a ir a Mateo 24, 3 al 28. Imagínense, ¿por qué? Porque todo esto que le voy a leer tiene un entendimiento espiritual, no carnal. Y voy a comenzar porque si no nos quedamos aquí tanto tiempo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, está hablando de Jesús de Nazaret, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Aquí hay que tener entendimiento. ¿No están hablando con Jesús de Nazaret? Entonces, ¿por qué quieren una señal de su venida si Él está presente? ¿Por qué? Porque ya quedaron claros que iba a venir por segunda vez. Y cuando iba a venir por segunda vez no está hablando de su cuerpo físico, está hablando de la misma palabra de salvación, solo que ahora venía con el entendimiento. Entonces dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque todos los profetas que se iban a levantar traían enseñanzas carnales. Eso es lo que ahora le estoy aclarando. Entonces dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio, oiga bien, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. El evangelio del reino es lo que Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años. Ahora se va a volver a predicar, pero ahora con el entendimiento, para que aquellos que vayan entendiendo van viniendo a llegar al lugar que Jesús de Nazaret, donde dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, cuando tienen el entendimiento, van llegando al lugar donde Jesús está, porque está hablando no de un lugar físico, sino de un lugar en la sabiduría. Donde Él estaba en los cielos. Cuando usted llega a través del entendimiento y el conocimiento a los cielos, está usted en el lugar que Jesús está. No es un lugar físico, quítese eso de la cabeza, porque como lo engañó tanto tiempo la religión, entonces aquí está hablando de una posición en el conocimiento de Él, en el entendimiento. Entonces sigue diciendo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida
no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiere decir que los días van a ser acortados, pero los días de espera, el tiempo. No que un día de 24 horas ahora tenga 22, o que el tiempo pase más rapidito. No, los días siguen siendo iguales. Van a ser acortados porque ya no va a ser tan larga la tardanza. Ahora va a venir pronto. Y para Dios pronto son 2000 años. Pero eso es cuando usted ya lo va viendo con los ojos del entendimiento. Aquí no tiene nada que ver con religiosos. No tiene nada que ver con aquellas mentiras que le enseñaron, que habían unos lugares como los han visto sus ojos. Nada de ojos, es entendimiento. Repito, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque no se trata de verlo, se trata de entenderlo. Oiga bien, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, mirad y mirad, no es de mirar, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Aquí no es por señales ni por prodigios. Aquí es por conocimiento, por entendimiento. Yo sé que usted, que es un escogido, me entiende claramente lo que yo le estoy hablando. Para edificación suya es que son estas enseñanzas. El que no entiende va a hablar un montón de cosas, pero eso no nos interesa. Nos interesa que usted, que es escogido, siga siendo alimentado por el conocimiento de lo espiritual. Entonces dice, señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea que corre riesgo aquel que es escogido. Entonces dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque no es de verlo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. De un lugar a otro. ¿Por qué? Porque el conocimiento viaja, la sabiduría viaja. No me quiero entretener mucho aquí, pero a José Luis de Jesús no lo dejaron entrar en Guatemala. Pero el cuerpo, la doctrina ya estaba aquí. Cuando José Luis de Jesús no entró a Guatemala, yo ya tenía el conocimiento de esa doctrina. Quiere decir que él ya estaba dentro. Porque los que son ignorantes, ingenuos, no dejan entrar la carne. La carne no importa, para nada aprovecha. ¿Me doy a entender? Entonces, dice, hasta el occidente así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eso lo repitió constantemente José Luis de Jesús. Y en otras enseñanzas le voy a ir aclarando eso. ¿Por qué? Porque muchos ni entendieron. Es más, hoy se los predico yo y si no son de aquí no lo entienden. Entonces vamos a ir rápidamente porque estamos hablando del entendimiento del fin. Esta enseñanza se llama ¿qué es el fin? Pero con el entendimiento. Entonces, ¿por qué? Porque a Dios no le interesaba el fin de las cosas físicas, de las cosas materiales, no. Él hablaba del fin del proceso de su enseñanza, de su doctrina. Cuando llegue el fin, usted lo va a conocer todo. ¿De qué está hablando? De su palabra, de su predicación, de su proyecto. No le está hablando del fin de la tierra, no está hablando de eso. Entonces dice, vamos a ir a Juan 12:44. Juan 12:44 dice, hay un subtítulo, me imagino que si usted lo lee en casa lo va a ver también.
un subtítulo que tiene ahí, antes de leer los versículos, dice: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. ¿Cuándo las palabras de Jesús iban a juzgar a los hombres? Cuando trajera el Hijo del Hombre el entendimiento. Entonces, ¿por qué? Porque muchos se van a dar cuenta que lo que siguieron fue el cuerpo de carne, no lo que salía de su boca. No, Jesús dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. O sea que hay que dividir lo que es espíritu, lo que es enseñanza, lo que es doctrina y lo que es carne. Una cosa es lo que Él hizo y otra lo que Él dijo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Juan 12:44. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres, el subtítulo. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, oiga bien, no cree en mí, sino en el que me envió. Porque como no lo están viendo, sino que están oyendo, creyendo y entendiendo, entonces dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, en Dios el Padre. Porque Jesús lo que era un enviado. Entonces dice: y el que me ve, ve al que me envió. ¿Por qué? Pero ese es el que tiene conocimiento, el que tiene entendimiento. Entonces dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Luz es sabiduría, tinieblas ignorancia. Entonces quiere decir que el que aproveche la palabra de Jesús de Nazaret no estará en tinieblas, sino en luz, en conocimiento y en sabiduría. Esto no tiene que ver con cómo canta, cómo brinca, cómo se viste, cómo se comporta, si usted es un ejemplo de santidad como hipócritamente lo manejan los religiosos. No es así. Entonces, todo aquel que cree en mí y no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras, oiga bien, y no las guarda, yo le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es el día de hoy, cuando el Hijo del Hombre venga. Ya se lo estoy leyendo con el entendimiento. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Aquí no está hablando de lo que hace, está hablando de lo que Él dice, de lo que Él enseña. Entonces, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así lo hizo Jesús de Nazaret hace 2000 años, tal como el Padre se lo dijo. Y también anunció que iba a venir el Hijo del Hombre para que entonces tuviera el escogido cómo ser juzgado. ¿Y cómo está siendo juzgado? Por la misma palabra de Jesús. Entonces, ahora es que usted le puede creer, porque tiene entendimiento. Si usted no le cree o no cree en lo que yo estoy hablando, perdóneme, pero usted no cree a Jesús de Nazaret. No es lo mismo creerle a Él que creer en Él. Porque en Él creen todos y le hacen figuras y le hacen de todo, pero no entienden su palabra. No sé si ha notado que cada vez las palabras estas vienen más claras y muchos dicen: sí, tan grosero para enseñar. No se trata de ser grosero. Pablo dijo: aunque soy tosco en la palabra, no lo soy en el entendimiento. Entonces, vamos a seguir rápidamente porque tenemos que terminar esto. Vamos a ir a Juan 5:19 al 29. La autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús, esto lo dijo hace 2000 años, y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso es en cuestión de predicar.
Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Quiere decir que tiene que honrar a alguien que predique la palabra de Dios para poder honrar al Padre. Así que esto no tiene otra enseñanza más que la que yo le estoy dando, la espiritual. Entonces dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, esta es una lectura de la misma Biblia con entendimiento espiritual. El fin del tiempo es cuando venga esta doctrina y usted entienda, porque si acabó no va a haber más. O sea, no hay ya para judíos, no hay ya para gentiles, no. Ahora es una enseñanza para todos, para chinos, para gringos, para africanos, para de todo. Porque Dios es todo en todos, en el tiempo del fin. Así pues, esto ha llegado a su final y esperamos vernos en otra ocasión y nos declaramos como nos declara una palabra con buen entendimiento, bendecidos, porque bendecidos significa hablar bien. Será hasta una próxima. Bendecidos con toda bendición.